El título de la predicación hoy en esta mañana se llama ¿Cómo seguir las pisadas de Jesús? No tenemos la proyección, pero espero que la puedan seguir allí en su boletín, mis hermanos. ¿Cómo seguir las pisadas de Jesús? Y es la 11ª predicación acerca de esta primera carta del apóstol Pedro. Queremos terminarlas, mis hermanos, antes de que termine el año. Estaremos terminando estas predicaciones acerca de esta carta, y la serie se llama Cristianismo práctico en las pruebas. Cristianismo práctico en las pruebas, mis hermanos, y el título de la predicación es ¿Cómo seguir las pisadas de Jesús? Les invito, mis hermanos, a abrir sus boletines, en sus notas, o también en la Biblia. Allí el pasaje, mis hermanos, que estaremos estudiando en esta mañana se llama, mis hermanos, o es el pasaje de 1 de Pedro 2 del 21 al 23. Y quiero leerlo para ustedes, mis hermanos, 1 de Pedro 2, 21 al 23. Permítanme leerlo, dice así, mis hermanos: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Vamos a orar, mis hermanos. Señor nuestro, gracias te damos por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque realmente, Señor, eres bueno y lo podemos experimentar a cada momento en nuestras vidas. Gracias te damos por las bondades que nos has dado a lo largo de esta semana y de toda nuestra vida. Te has manifestado generosamente en tu bondad. Gracias por cada bondad que tienes para con nosotros. Gracias de verdad, Señor. Y Padre, en esta hora, permítenos examinar tu palabra y hacerlo de tal manera que tú recibas toda la honra y toda la gloria. Que nuestro Señor Jesucristo en esta hora que vamos a meditar tu palabra sea exaltado en nuestras vidas. Concédenos, como dice tu palabra en el libro de los Salmos, que la meditación de nuestro corazón sea agradable delante de ti, Señor. Que lo que meditemos hoy, reflexionemos en nuestro interior, te agrade, te alabe, te exalte. Señor, que tu palabra no vuelva vacía a ti, sino que haga todo aquello para lo cual tú la has enviado. Y mi Señor, que el Espíritu Santo esté tomándonos para guiarnos a toda tu verdad. Que el Espíritu Santo guíe toda tu verdad a esta iglesia. Y también a los que verán este video en internet, que sean guiados a tu verdad por medio de tu palabra. Por favor, Señor, te lo pido en Cristo Jesús. También, Señor, que el Espíritu Santo me ayude a compartir tu palabra en tu poder para darte la gloria y la honra a ti y para que tú seas exaltado y tu iglesia sea edificada. Por favor, Señor, en Cristo Jesús te pido esto. Amén. Gracias, mis hermanos. Déjenme decirles, hace 2 siglos, un hombre francés estaba en contra del cristianismo, en contra de la religión cristiana, una persona que se opuso mucho al cristianismo. Y este hombre, mis hermanos, era el poeta y el filósofo Voltaire. Voltaire, mis hermanos, estaba decidido a acabar con el cristianismo, era un archienemigo del cristianismo, y en su obra, en una de sus obras, esta obra se llama Cándido, que escribió en 1759, él muestra, mis hermanos, allí la aversión que tenía hacia los cristianos, y decía que los cristianos eran intolerantes, que los cristianos eran tiranos, que los cristianos eran hipócritas
y él allí denuncia en ese libro las atrocidades cometidas en nombre de la religión. Él, mis hermanos, dijo esta frase, se cree que él dijo esta frase, déjenme decírselas, esta frase: Jesucristo necesitó 12 discípulos para propagar el cristianismo. Y entonces dice: yo voy a demostrar que basta solo uno para destruirlo. Y esto lo dijo para señalar el mal testimonio de quienes se dicen seguidores de Jesús, seguidores de Jesucristo. Por otro lado, él también escribió otra frase, mis hermanos, que esta frase dice: si ustedes los cristianos quieren que yo crea en el Cristo que predican, entonces tienen que ser más cristianos. Gandhi dijo una frase semejante, mis hermanos. Yo sería cristiano si realmente los cristianos vivieran más como Cristo. Gandhi dijo esa frase, mis hermanos. Y déjame decirte esto: aunque nos duela aceptarlo, aunque nos lastime estas frases y lo que piensen muchas personas acerca del cristianismo, en ambas frases que dijo esta persona, que era ateo, era pagano, mis hermanos, Voltaire, déjame decirte, tenía cierta razón. ¿Por qué? Porque es cierto que los cristianos, tú y yo, como seguidores de Cristo, podemos ser piedra de tropiezo a otras personas. Tú y yo podemos ser piedras de tropiezo a otros con nuestro mal testimonio, con nuestra manera de vivir. Podemos hacer que otras personas tropiecen y por esa razón no crean en Cristo Jesús. Por esta razón, mis hermanos, es verdad que tú y yo como cristianos debemos respaldar el mensaje de salvación con una vida que refleje la luz de nuestro Rey y Señor. En esta mañana yo quiero, mis hermanos, que ustedes puedan tomar la firme decisión de ser seguidores de Cristo, ser seguidores del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, en este pasaje que he leído para ustedes, mis hermanos, nos dice precisamente esto y está haciendo un llamado. 2000 años hace que está haciendo este llamado el mismo Señor Jesucristo, los apóstoles y muchos creyentes. Y tú y yo debemos responder a este llamado. Si se trata de ser creyente, se trata de ser cristiano, entonces, mis hermanos, de verdad debemos serlo, verdaderamente, mis hermanos. Y hay una verdad central en este pasaje a lo largo de toda esta predicación que tú y yo debemos seguir. Si lo quieren anotar en sus boletines, mis hermanos, allí, la verdad central que tú y yo debemos seguir y entender en esta mañana es esta: seguiré el ejemplo de Jesús. Si lo quieres colocar, me parece que hay un espacio, si no, ponle un círculo allí. Tú y yo debemos seguir el ejemplo de Jesús. Esta es la verdad central que tú y yo, mis hermanos, debemos entender en esta mañana. Por otro lado, déjame decirte esto: Dios nos llama en lo personal, en lo individual e íntimamente a convertirnos en seguidores de Cristo, fieles e incondicionales, es decir, a toda prueba, incondicionales, mis hermanos. Muchas veces el seguir a Cristo, mis hermanos, se ve interrumpido por alguna razón. Al principio les estaba saludando, mis hermanos, y les decía esto: ¿por qué debo ir a la iglesia cuando llueve? A veces la lluvia me impide ser un seguidor de Cristo. A veces la condición climática, o a veces el partido de fútbol, o a veces cualquier otra cosa me impide ser un verdadero discípulo de Jesús. Así pues, mis hermanos, de verdad estamos llamados por la palabra de Dios a ser cristianos o creyentes, mis hermanos, a toda prueba. No a medias, mis hermanos, sino debemos hacer estas cosas. ¿Sabes? Al Señor Jesús, mis hermanos, a nuestro Señor, no le gustaban las cosas a medias. En Apocalipsis, mis hermanos, el mensaje que el Señor Jesucristo da a una de las 7 iglesias en Asia, en el libro del Apocalipsis, dice: porque no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué quiere decir?
Mis hermanos, a medias no se puede seguir al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo le enferman las iglesias, los creyentes, mis hermanos, que tratan de vivir el cristianismo a medias. Y en la preciosa persona y vida de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, déjame decirte, en este mundo caído, en este mundo roto por el pecado, en este mundo, mis hermanos, que no busca de Dios, el Señor Jesucristo vivió una vida que agradaba a Dios verdaderamente. Y de lo que se trata el cristianismo, mis hermanos, es que tú y yo sigamos fielmente las pisadas de Jesucristo, que sigamos, mis hermanos, las pisadas de Jesús. Él es nuestro máximo ejemplo en todo. Si tú empiezas a seguir una persona como creyente, o si me tratas de seguir a mí, déjame decirte, vas a quedar decepcionado, porque yo fracaso y fallo. Pero tú y yo lo que tenemos que hacer es seguir fielmente a Jesús, mis hermanos, en todas las cosas. Necesitamos seguir su ejemplo, necesitamos seguir su carácter, necesitamos seguir la conducta de nuestro Señor, necesitamos seguir sus enseñanzas, necesitamos seguir su modelo perfecto. Mismo Señor Jesucristo, mis hermanos, dijo allí en Mateo 11:29, si lo quieren ver allí en su boletín, mis hermanos, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aprender de Jesús, como dice el versículo, porque eso nos va a traer una gran bendición a nuestras vidas, mis hermanos. Por otro lado, el mismo apóstol Juan, mis hermanos, en primera de Juan 2:6, mis hermanos, él decía así: el que dice que permanece en él, ¿cómo dice, mis hermanos? Debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en Jesucristo debe andar como él anduvo, mis hermanos. Así es. Debe andar como Jesucristo. Entonces, en esta mañana, mis hermanos, yo quisiera responder a esta pregunta: ¿cómo puedo seguir las pisadas de Jesús? ¿Cómo puedo seguir las pisadas de Jesús? ¿Cómo puedo andar como Él anduvo? El pasaje que he leído, mis hermanos, nos sugiere 3 cosas. Y en estas 3 cosas, mis hermanos, es imprescindible que ustedes y yo como creyentes andemos como Él anduvo. Entonces, mis hermanos, yo quiero en esta mañana compartirles 3 cosas de cómo podemos andar en Jesucristo para exaltarle a Él, o cómo podemos seguir las pisadas de Jesús. Primer lugar, mis hermanos, en primer lugar, si lo quieren anotar, por favor, en ese espacio que ustedes tienen, seguiré las pisadas de santidad de Jesús. Seguiré las pisadas de santidad de Jesús. Coloquen la palabra santidad en ese espacio que tienen, mis hermanos. Les invito a que leamos juntos 1 de Pedro 2, 21 y 22, la primera parte, mis hermanos, de este pasaje. Ahí lo tienen en su boletín. Vamos a leer, mis hermanos. Dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado. Fíjense bien, mis hermanos, el pasaje lo dice: para esto eres llamado. Tú fuiste llamado por una razón, no es casualidad. Dios en su soberanía nos llamó a cada uno. ¿Por qué? Porque Él así quiso. A veces me he preguntado, ¿por qué Dios llamó a Abraham si era un pagano, era idólatra? Dios así quiso. Y de allí formó su pueblo. Y Abraham fue llamado, mis hermanos, el padre de la fe, porque confió en Dios. Ahora pregúntate a ti mismo: ¿por qué Dios me llamó a mí? Yo me he preguntado esto también con respecto a mí mismo. Y mis hermanos, lo único que puedo contestar, mis hermanos, es porque Dios es bueno y quiso así en su misericordia alcanzarme a mí. También para contigo. Dios te llamó, dice el pasaje, y nos llamó a cada uno, mis hermanos, en su soberanía, porque Él es Señor, mis hermanos. El apóstol Pedro está diciendo esto: para esto fuiste llamado. Y agrega, mis hermanos, haciendo un paréntesis:
porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo. ¿Cuál es la razón de nuestro llamado? ¿Para qué nos llamó Dios, mis hermanos? El versículo está diciendo es para que tú y yo sigamos las pisadas de Jesucristo, para que andemos como Él anduvo. Y la primera parte del versículo 2, mis hermanos, o del versículo 22 de este pasaje dice, el cual, refiriéndose a Jesús, no hizo pecado. Entonces, tú y yo estamos llamados a seguir las pisadas de Jesús, mis hermanos, las pisadas de santidad de Jesucristo, las pisadas de santidad, mis hermanos, de Cristo Jesús. Hoy más que nunca, tú y yo como creyentes verdaderos en Cristo, mis hermanos, debemos vivir en santidad. Tú debes ser un hijo de Dios que vive en santidad. Debes ser una hija de Dios, una mujer de Dios que vive en santidad. La Biblia dice, mis hermanos, que Dios es santo 3 veces y el Señor también ama la santidad. Una de las características de Dios, mis hermanos, si podemos definirlo a Dios, mis hermanos, tiene varios atributos. Él es el todopoderoso, es el omnisciente, todo lo sabe, todo lo puede, está en todo lugar. Es el Dios creador el que tiene todo control, mis hermanos. Pero hay un atributo de Él que está por encima de todo y es su santidad. Es inherente a Él, mis hermanos. Dios es santo, mis hermanos, en una relación, en una cuestión en la que tú y yo jamás podremos llegar. Pero a eso estamos llamados. Dios es santo, mis hermanos, y Él ama la santidad. Y por ello, mis hermanos, ninguno de nosotros, ni tú ni yo, ninguno podrá en ninguna manera agradar a Dios si no procuramos vivir en esa santidad de Dios. La palabra de Dios, mis hermanos, es categórica cuando dice allí en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad. ¿Por qué? Porque sin ella nadie verá al Señor. Dice allí el pasaje, Hebreos 12:14. Lo tienen en sus hojas o en su Biblia, mis hermanos. ¿Saben? Nuestro Señor Jesucristo vivió en impecable santidad. Por eso Él agradó al Padre. Agradó al Padre porque vivió en una santidad impecable. Y nuestro Señor Jesucristo vivió su humanidad como Dios encarnado, mis hermanos, vivió su humanidad sin pecado. Dice la Escritura, mis hermanos, Juan 8:46, cuando estaba discutiendo con algunos fariseos, algunos hombres religiosos de su época, el Señor Jesús les dice, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Es decir, me convence que he pecado. La palabra redarguir, mis hermanos, lo que significa es convencer sin lugar a dudas. Eso es lo que significa redarguir. Y Jesús les está diciendo a la gente de su tiempo y los reta Jesús. ¿Quién me convence de ustedes, sin lugar a dudas, de que yo he pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Dice el Señor Jesucristo. El Señor Jesús, mis hermanos, podía decir esto. Si yo digo esto, mis hermanos, esta misma palabra, ¿quién me convence de que tengo pecado? Seguro que todos se levantan, mis hermanos, y levantan la mano. Yo te digo, ¿cuántas veces? Y si tú le preguntas a otras personas con respecto a ti mismo, también dirán muchas cosas. Pero Jesús los desafió en este sentido porque Él estaba viviendo en perfecta santidad. Segunda de Corintios, mis hermanos, en el capítulo 5, versículo 21, mis hermanos, allí el Señor Jesucristo dice, la Escritura dice, al que no conoció pecado. Los mismos apóstoles estaban dando testimonio de que en Jesús no hubo pecado alguno, el que no conoció pecado. Y también, mis hermanos, el apóstol Juan da testimonio de esto. Allí en 1 de Juan 3:5, mis hermanos, dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado, ningún pecado en Él.
No hay pecado en él. Este era el testimonio de los apóstoles, quienes le conocían o le conocieron, mis hermanos. Y hay un pasaje muy notable, yo te pido que lo leamos juntos, es Hebreos 4:15, mis hermanos. Dice este pasaje así, vamos a leerlo, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús, mis hermanos, vivió la vida más perfecta que ha habido sobre la faz de la tierra. Y tú y yo hemos sido llamados para vivir de una manera similar a la de Jesucristo. Hemos sido llamados a esto, mis hermanos. Tenemos que seguir las pisadas de santidad de Jesús. Podrás decirme, bueno, es que Él es Dios y porque vivía así. Pero déjame decirte, Jesús no solo era Dios, 100% Dios. Jesús era 100% hombre, 100% humano, 100% Dios, 100% humano. La Escritura habla acerca de esto, mis hermanos. Y cuando nos dice este pasaje de Hebreos 4:15, dice, mis hermanos, que no tenemos un sumo sacerdote que nos presenta delante de Dios e intercede delante de Dios, que no se compadezca, que no se entienda. Dice que entiende nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque fue tentado en todo de acuerdo con nuestra semejanza. Y habla, mis hermanos, de que es 100% hombre. Fue tentado en todo. Antes, mis hermanos, cuando era adolescente y leía el pasaje de la tentación de Jesús, yo pensaba, la tuvo fácil, solo fue tentado 3 veces. Solo 3 veces. Pero la Escritura, mis hermanos, vez tras vez, mis hermanos, nos dice allí que a Pedro incluso le tentaba y le dijo, vete de aquí, Satanás. Y este pasaje nos da testimonio, mis hermanos, fue tentado en todo, en todas las esferas, en todas las áreas, según nuestra propia semejanza. Pero agrega, mis hermanos, de manera categórica este versículo, pero sin pecado, sin pecar. De esta misma manera, mis hermanos, estamos llamados a vivir tú y yo, a seguir las pisadas de santidad de nuestro Señor. Pero déjame decirte esto, la verdadera santidad no es la exterior, no es la que aparentamos delante de las personas, no es, mis hermanos, con la que mostramos nuestra fachada o nuestra cara a los demás. La verdadera santidad es la del interior, la del corazón, la que Dios ve y certifica. Esa es la verdadera santidad. Hay muchos cristianos que pueden disfrazar hábilmente sus pecados, los guardan, no los comentan. Y sabes, tú y yo podemos engañar a los demás, a las personas que nos están rodeando. Pero no te olvides, y no debemos olvidarnos, de que a Dios no le podemos mentir. Como dice la Escritura, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, el hombre mira la apariencia del hombre, pero Dios mira el corazón. Y a Dios no le podemos mentir. Él ve hasta lo más profundo de nuestro ser y conoce todo lo que hay allí. Quiero preguntarte esto. ¿Todavía albergas pecado en tu corazón, en tu interior? Si es así, déjame decirte, ten cuidado, ten cuidado. Debes darte cuenta que tú y yo tratamos con un Dios santo que ama la santidad. Y tú y yo, como seguidores de Cristo, que pretendemos ser seguidores de Jesús, no podemos seguir pecando y hacer los mismos pecados.
La mejor forma de adorar la santidad de Dios, ¿sabes qué es? No es cantando. La mejor forma de adorar la santidad de Dios no es estando en un culto como este, no. La mejor forma de adorar la santidad de Dios es viviendo una vida de santidad. Fíjate bien lo que dice el Salmo 29, versículos 1 y 2. Mis hermanos, ustedes lo tienen allí, quiero leérselos. Dice este versículo: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. ¿Cómo puedes adorar a Dios? Como dice este versículo en la última parte: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Esa es la mejor manera de adorar a Dios. Considéralo verdaderamente. Que el Señor pueda encaminar nuestro corazón, el tuyo y el mío, a una vida de pureza, de limpieza y de santidad, y podamos seguir las pisadas de santidad de Cristo Jesús. En segundo lugar, mis hermanos, ¿cómo podemos seguir las pisadas de Jesús? En segundo lugar, mis hermanos, seguiré las pisadas de verdad de Jesús. Seguiré las pisadas de verdad de Cristo Jesús. Dice 1 de Pedro 2:22, la segunda parte, dice allí: ni se halló engaño en su boca. No se halló engaño en su boca. Es decir, mis hermanos, está dando testimonio aquí el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, que nuestro Señor Jesucristo nunca mintió, nunca calumnió a nadie, jamás levantó un falso a ninguna persona, ni anduvo corriendo chismes acerca de alguien, hablando de alguien. Saben, mis hermanos, nosotros a veces hacemos esto: mentimos, calumniamos, levantamos falsos contra otra persona o chismeamos. Por el contrario, estamos demandados por la palabra de Dios a seguir las pisadas de nuestro Señor en este aspecto también en nuestras vidas. Lo que quiero decirte es que tú y yo debemos tener cuidado con nuestras palabras, cuidado con ellas. Puedes decirme: es que yo no digo chismes, pero te gusta escucharlos. ¿No es así? A veces, y déjame decirte que en eso contribuimos también. Lo que te quiero pedir y lo que quiero decir hoy, mis hermanos, es que no digas mentiras, no digas chismes, no levantes calumnias. Cuida tus palabras, cuida verdaderamente tus palabras, porque claramente dice la Escritura que de la abundancia de la boca, de la abundancia del corazón, habla la boca. Eso es lo que tienes en tu corazón. Cambia las cosas. Dios aborrece la mentira, mis hermanos. Verdaderamente, Dios aborrece la mentira. Proverbios 12:22 dice que los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. ¿Te das cuenta de esto? Y déjame decirte, hay un pasaje también muy duro. Es un pasaje duro de la Escritura. El que es mentiroso, mis hermanos, tiene su parte allí reservada, su lugar reservado en el lago de fuego y azufre, dice la Escritura, mis hermanos, donde pasarán su condenación. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, y agrega, todos los mentirosos. Fíjate bien, mis hermanos, no tenemos un pecadómetro, ¿verdad? No lo hay. Este pecado es más grande que el otro. No, simplemente unos pecados son más visibles que otros. Es eso, pero no hay un pecadómetro. Y tú no puedes decir: es que las mentiras, es un pecado menor. No, déjame decirte que no. ¿Por qué? Porque están todos estos mismos en el mismo versículo. Y dice: todos estos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Quien habla mentiras, quien habla estas cosas, honra al diablo, honra al maligno, ya que dice nuestro Señor Jesucristo,
mis hermanos, que el maligno es padre de mentira. Y tiene una hija que es la mentira. Dice allí Juan 8:48, hablando el Señor Jesucristo: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Date cuenta de esto, que hay en él mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y además es padre de mentira. ¿Saben, mis hermanos? Nos hemos constituido como iglesia. Somos una iglesia y pretendemos ser una iglesia del Nuevo Testamento, una iglesia que sigue a Cristo Jesús. Bueno, en virtud de que somos miembros los unos a los otros, mis hermanos, como iglesia, porque una iglesia no es el edificio, este es un templo. La iglesia son las personas por las cuales murió Cristo Jesús. Y en virtud de que tú y yo somos miembros los unos de los otros, como iglesia, tenemos como deber, mis hermanos, como cristianos, de desechar la mentira y hablar verdad, cada uno con su prójimo. Es cierto, mis hermanos, nuestro buen Dios ama la verdad en lo profundo de nuestro corazón y examina nuestros corazones. Por eso dice el salmista: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Sí, pues, lo que te pido es: cuida tus palabras. Y en ese aspecto también sigue las pisadas de Jesús. Tercer lugar, mis hermanos, ¿cómo puedo seguir las pisadas de Jesús? Seguiré las pisadas de bondad de Jesús. Seguiré las pisadas de bondad de Jesús. Primera de Pedro 2:23, mis hermanos. ¿Lo pueden leer conmigo? Vamos a leerlo, mis hermanos. Primera de Pedro 2:23. Dice así: quien, cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Saben, mis hermanos? Nuestro Señor Jesucristo lo soportó todo. Tú puedes decir: yo estoy en una crisis, estoy en una circunstancia difícil. A nadie pasa lo que yo he pasado, nadie. Déjame decirte, no es cierto, no es cierto. ¿Por qué crees que Jesús murió o nació en un pesebre, en un establo? ¿Naciste tú en un establo? No. Ninguno de nosotros. Un lugar sucio donde comen los animales. No es un lugar bonito. Cuando se ponen los nacimientos en el árbol de Navidad, mis hermanos, se lo adorna uno con lucecitas, pone los animalitos, mis hermanos, limpio todo, pero eso no es así. Y tuvo como cuna un pesebre, es decir, el lugar donde comen los animales, donde comen los asnos, las vacas. Eso fue su lugar donde le colocaron, mis hermanos. A veces me he preguntado, ¿por qué el Señor Jesucristo nació allí, en este lugar? ¿Sabes? Para que nadie pueda decir: Jesús no ha estado en mi lugar. No, Él ha estado allí, en todo lugar, y soportó toda clase de adversidades. Eso es lo que nos dice este versículo. Nos dice, mis hermanos, le maldecían y le estuvieron maldiciendo, le blasfemaban. Falsos testigos también fueron comprados para acusarlo. Chismes, ofensas sin límite. Dice la Escritura, mis hermanos, que le taparon la cara y le daban puñetazos y decían: adivina quién te pegó, adivínalo. O tomaron una vara, mis hermanos, y le daban en la cabeza también. Y decía: a ver, profetiza, adivina ahora quién te pegó. Y le escupieron. También hicieron esto. Le escupían al Señor Jesucristo y luego le pusieron una corona de espinas, mis hermanos. Todas estas cosas. El versículo dice, mis hermanos, no respondía con maldición cuando le maldecían. Cuando padecía, no amenazaba. No hacía ninguna de estas cosas. Y a veces, mis hermanos, vemos esto. ¿Por qué el Señor Jesús no respondía? ¿Sabes? Por una cosa: por su bondad, por la bondad que tenía, mis hermanos. Y antes bien, al contrario, todo esto lo encomendaba la causa al que juzga justamente.
Y esto es la manera en que tú y yo debemos responder en un mundo roto, en un mundo lleno de pecado. Esta es la manera en que tú y yo, como creyentes y seguidores de Cristo, debemos responder, mis hermanos. ¿Qué es lo que vemos en nuestra sociedad? ¿Qué es lo que vemos en nuestro mundo? ¿Me gritas? Te grito. ¿Me pegas? Te pego. O va uno manejando, mis hermanos, y el otra persona, bueno, tuvo una cosa, allí se le metió uno en el carril. Y entonces, ¿qué hace uno, mis hermanos? Le suena el claxon, le hace unas señas con la mano, le grita. ¿No es así? Eso pasa en la oficina donde trabajas, en tu trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? Lo mismo, mis hermanos, porque vivimos en un mundo roto, pero tú y yo estamos llamados a vivir de una manera diferente, de una manera distinta, mis hermanos. ¿Sabes, mis hermanos? Quizás tú y yo tenemos años en el Evangelio, quizás uno tiene meses y quizás alguno otro tiene años. Pero ¿sabes algo que es difícil? No logramos manejar las ofensas. No logramos manejar las ofensas. Cuando alguien nos ofende, mis hermanos, inmediatamente nos hierve la sangre y queremos responder. Somos como niños. Cuando uno le dice a un niño, oye, ¿por qué le pegaste? Porque él me pegó. ¿Por qué le gritaste? Porque él me gritó. ¿Por qué lo ofendes? Porque él me ofendió. Y esa es nuestra manera de responder. Respondemos así, mis hermanos. La palabra de Dios dice que debemos ser como niños en nuestro pensamiento, mis hermanos, en nuestro pensar, pero maduros en el actuar. Maduros. Y esta es la clase de vida, mis hermanos, que tú y yo debemos vivir como la de Cristo, siguiendo sus pisadas. Cuando alguien te hace algo, ¿qué es lo que haces? Te ofendes y dejas de hablarle al ofensor. Dejas de hablarle a la persona que te ofendió. Pasas por allí y no le haces caso, dejas de saludarla. Y a veces en tu interior deseas que le vaya mal, abrigas la esperanza de que le vaya mal. Eso sucede, mis hermanos, porque así es nuestro corazón. Jesús dejaría de saludar a alguno. Sabes, mis hermanos, si así lo hiciera Jesús, tú y yo debemos ser los primeros en seguirlo, porque eso es lo que hacemos. Pero si no, mis hermanos, entonces si Jesús no lo hizo, entonces tú y yo tampoco debemos hacerlo. ¿Saben, mis hermanos? El no responder tiene bendición. En cierta ocasión estaba en la colonia Hidalgo y teníamos una misión que ahora es iglesia, y en los sábados y entre semana íbamos un grupo de aquí de la iglesia, y entre semana iba a dar algún estudio también, un estudio bíblico a alguno de los hogares. Y ya tenía 2 o 3 veces que me reunía con una familia, mis hermanos, que les ofrecí que si no querían conocer más de Dios y de Cristo, me dijeron que sí. Entonces planeamos y empezamos a tener algún estudio bíblico en la semana, mis hermanos. Y luego las personas, estaba dando el estudio bíblico, llegó el esposo de una de ellas y se enojó tanto se enojó. Empezó a patear las cubetas en el patio, empezó a azotar las puertas, empezó a maldecir, estaba diciendo groserías. Lo que hice con el hermano que iba, mis hermanos, un hermano con el que iba, pues terminamos el estudio rápidamente, lo acortamos un poco y nos despedimos. Incluso me despedí yo de la persona que estaba haciendo esto y no me contestó. Y nos reuníamos en un lugar, mis hermanos, todavía no habíamos rentado algún sitio donde poder reunir a los hermanos que estábamos visitando. Entonces nos reuníamos en la casa de una persona para orar. Íbamos a visitar y luego orábamos entre semana allí. Y estaba el culto de oración, estaban orando por varias peticiones, algunas de las personas, y entonces tocaron la puerta. Y entonces pues salió a abrir el dueño de la casa y luego me dijo, oye hermano, le buscan afuera. Entonces dije, bueno, a lo mejor esta persona ya me va a buscar allí, va a pasar algo. No, era la esposa
a la que yo le estaba dando el estudio, ¿verdad? Y la mamá, que también estaba dando el estudio. Y me dijeron, oiga, le agradecemos muchísimo los estudios que nos está dando. Y no quiero que los interrumpan, por favor. Mire, le pedimos una disculpa, mi yerno se puso mal, pero yo quiero que siga yendo a mi casa a darme estudios bíblicos, eso me dijo la suegra. Muy apenada, lo cual agradecí profundamente a mis hermanos y le seguí dando estudios durante la semana. ¿Sabes? Trae resultados. Dice la Escritura, la blanda respuesta aplaca la ira. Aplaca la ira, el disgusto, la blanda respuesta, dice el libro de los Proverbios. Si nuestro Señor Jesucristo no respondía de ninguna manera las ofensas, tampoco tú lo hagas. Si Él no amenazaba, tampoco tú amenaces. Eso en todos lados, puede ser en tu casa, puede ser en el trabajo o en la calle, no lo hagas. La verdad, mis hermanos, tenemos que seguir las pisadas de Jesucristo. Como Él anduvo, nosotros tenemos que andar. Déjenme hacer una conclusión, mis hermanos. Espero que la palabra de Dios les haya persuadido hasta estos momentos en Cristo y en el Espíritu Santo de que debemos seguir las pisadas de Cristo. Espero que tú puedas tomar esta decisión. Pero, mis hermanos, esta predicación no estaría completa si no te dijera cómo podemos seguir las pisadas. Espero que tú puedas decir, sí, quiero seguir las pisadas de Cristo de santidad, de verdad, quiero seguir las pisadas de Cristo de bondad. Pero ¿cómo puedo hacerlo? Esta predicación no estaría completa si yo no te dijera cómo. Y déjame decirte 3 cosas finales. En primer lugar, debes tomar una decisión. Si se trata de seguir a Cristo, es una decisión personal. Hay algunos que siguen a Cristo a su modo, está bien. Es como los discípulos, mis hermanos. Pedro le seguía a Cristo de lejos. Dice la Escritura, mis hermanos, que cuando apresaron a Jesús, dice allí el pasaje en Lucas 22, 54, que seguía a Jesús de lejos. ¿Podemos entender por qué pecó Pedro negando a Jesucristo? Porque seguía a Jesús de lejos. Esa puede ser tu decisión. Tu decisión puede ser seguir a Jesús de lejos, a tu manera. O tu decisión puede ser seguir a Jesucristo muy, muy de cerca, estrechamente de cerca. Y en ello habrá una diferencia en tu vida. Como decidas tú seguir a Jesucristo, habrá una diferencia en tu vida en crecimiento, en espiritualidad. Habrá una diferencia en tu vida en madurez. Pero esa es una decisión que tú tienes que tomar. Yo no la puedo tomar por ti, ni tampoco tu papá la puede tomar por ti, ni tu hijo, etcétera. No la puedes tomar por tus hijos tampoco, o por tu esposa o por tu esposo. Es una decisión personal. Y lo que te invito, verdaderamente, si quieres seguir a Jesucristo, toma una decisión. Y toma la decisión de seguir a Jesucristo muy, muy de cerca, muy estrechamente. Hay un himno que cantamos, cerca, más cerca. Cerca, Señor, de ti quiero seguir, cerca, más cerca. Toma esta decisión, por favor, te lo pido. Esta es una decisión. Segundo lugar, para que tú puedas seguir a Cristo en sus pisadas, no lo hagas en tus fuerzas, no lo hagas en tu voluntad, no lo hagas así, en tu fuerza de voluntad. Hazlo en el poder de Dios. Dice la Escritura en la carta a los Efesios que el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que está disponible para ti y para mí, para ayudarnos a vivir una vida que agrade a Dios. Exactamente el mismo poder de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que puede ayudarnos a vivir y a seguir las pisadas de Jesucristo. Entonces debes orar, debes clamar a Dios: Señor, dame la capacidad, dame la intención. Dice Filipenses, mis hermanos, que Dios es el que pone el querer como el hacer.
Y eso por su buena voluntad, es decir, Él pone los pensamientos en nuestras mentes y además la capacidad de llevarlos a cabo. Pídele: Señor, dame la capacidad, dame el poder para que yo pueda seguir fielmente a mi Señor Jesucristo. Ora por ello, como si te fuera la vida en esto. Ora, por favor, pídele: Señor, dame el poder para vivir cerca de ti. Muchas personas, mis hermanos, muchos creyentes dicen: Señor, muéstrame tu poder, danos más poder. Pero sabes, mis hermanos, el poder de Dios no es para disfrutar. A veces cuando oigo a una persona, un creyente orando esto, mis hermanos, no sé qué quiere pedir en su vida. Pero si vas a orar por el poder de Dios para tu vida, que sea para que tú vivas más cerca de Cristo en santidad. Que sea para que tú vivas más cerca de Cristo en su bondad. Para que sea más cerca de Cristo, que tú puedas vivir en sus pisadas hablando palabras de verdad. Si vas a pedir poder de Dios, pide eso para ti, para que vivas más cerca de Cristo. Ora en este sentido, ora así, ora pidiendo el poder de Dios para tu vida, para que tengas el mismo poder, Dios obrando en ti, en tu vida y a través de tu vida, el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, te puede ayudar a vivir una vida que agrade verdaderamente a Dios. Tercer lugar, pídele la llenura del Espíritu Santo a Dios. Tenemos mandato en la Escritura, en Gálatas dice la Escritura, que no te embriagues con vino en lo cual hay pecado, hay disolución, antes bien sé lleno del Espíritu Santo. Este es un mandamiento, y es un mandamiento para practicarse diariamente. Sé lleno del Espíritu Santo hoy y mañana y pasado mañana y todas las semanas y todos los años que Dios te permita vivir. Pídele a Dios llenura del Espíritu Santo para que Él te controle en tus pensamientos, controle tus palabras, controle tu conducta. En eso consiste la llenura del Espíritu Santo, no en que tengas solamente una experiencia emocional, sino consiste en que Dios tenga cada vez más control de tu vida, control de tus palabras, control de tus pensamientos, que tenga más control de ti. Pídele eso a Dios. Y sabes, si tú haces estas oraciones pidiéndole que Dios te dé más poder en tu vida para que vivas para agradarle a Él y vivir en santidad, y oras pidiendo llenura del Espíritu Santo, estas son oraciones que Dios se complace en responder. Pide esto, ora así, mis hermanos. ¿Quieres andar como Cristo anduvo? ¿Quieres seguir las pisadas de Cristo? Toma la decisión hoy. Toma esta decisión. Si verdaderamente quieres adorar a Dios, toma esta decisión. Pide que Dios te llene con su poder para que vivas una vida que agrade a Dios, y pide que Dios te llene con su Espíritu Santo. Saben, mis hermanos, cuando era niño me gustaba un himno que hace tiempo no cantamos aquí. Y es un himno que escribió un hombre llamado Charles Gabriel, lo escribió en 1902 y fue traducido por un pastor bautista mexicano, Ernesto Barocio, en el norte del país. Este himno se llama Más semejante a Cristo. Yo se los quise colocar allí en su boletín, mis hermanos. Es una estrofa de este himno. Dice este himno así: que esta sea tu oración y que también sea mi oración, mis hermanos. Que sea nuestra oración hoy, en esta mañana y continuamente. Dice así: más semejante a Cristo quiero ser, manso y humilde como Él siempre fue, celoso, activo, valeroso y fiel, más consagrado al servicio de Él. Toma mi vida, quiero tuyo ser, mi corazón que te ame solo a ti. De mi pecado líbrame, Señor, y sé de mi alma dueño y guardador. Mis hermanos, que el Señor encamine nuestro corazón a seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo en la santidad, en la verdad, en la bondad, hasta que Cristo
Jesús se ha formado en nuestros corazones. ¿Puedes decir amén? Vamos a orar, mis hermanos. ¿Podrían ponerse de pie, por favor? Mi Señor y mi Dios, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Señor, eres bueno en gran manera. Y gracias por tu preciosa palabra que nos has hablado hoy, Señor. Estamos llamados a vivir como Cristo vivió. Como seguidores de Jesús, estamos llamados a andar como Él anduvo, a seguir sus pisadas. Señor, ayúdanos en esto. Ayúdanos, por favor, Padre. Derrama tu poder para que esta tu iglesia, mis hermanos que están aquí y yo también, los que no pudieron venir a este culto, toda tu iglesia y también incluso los que verán este video en internet, Señor, puedan tener el poder tuyo para vivir como Cristo vivió, en santidad, en verdad, hablando palabras de verdad, siendo bondadosos. Señor, ayúdanos, por favor. Queremos agradarte en todas las cosas. Por favor, Señor, llena con tu Santo Espíritu. Llena, Padre Santo. Llena esta iglesia. Lléname a mí. Llena a los que verán este video. Por favor, Señor. Que tu gracia y tu misericordia nos ayuden. Y por favor, Señor, mira, nuestra petición hoy es esta. Más semejantes a Cristo queremos ser. Más semejantes a Cristo en su carácter, más semejantes en santidad, más semejantes a Cristo en su bondad, más semejantes a Cristo queremos ser. Por favor, Señor, no te detengas y que Cristo Jesús sea formado en nuestros corazones. Por favor, Señor. Mira, esta es nuestra petición y te hacemos esta petición porque, Señor, queremos agradarte en todas las cosas, en todo, Señor. Queremos ser fieles seguidores tuyos y de Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias. En el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien es el dueño de todas las cosas, el todopoderoso Jesús, te damos las gracias. Amén.